Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestro congreso virtual sobre las 4 recomendaciones para la fertilidad del suelo. Es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros, poder compartir conocimientos. El día de hoy nos acompañan especialistas de CRS, ¿verdad? Ellos nos estarán impartiendo 2 conferencias, una sobre las 4 requisitos de la nutrición, la segunda metodologías de aprendizaje 4R en la restauración de suelo y experiencias de aprendizaje de las 4R para dar fertilidad del suelo con productores. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Al final nosotros estaremos haciendo un espacio para que podamos interactuar con los especialistas por si tenemos alguna consulta. Muchísimas gracias al expositor Rodolfo Valdivia, es el especialista de investigación en suelo de CRS. Gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. Lo dejamos, ¿verdad?, para que podamos iniciar con nuestra primera conferencia. Adelante. Buenos días, amigos productores, productoras, al público que nos está viendo, ¿verdad? Yo voy a tratar de explicarle los 4 requisitos de la nutrición de cultivo, ¿verdad? Esto es muy importante, los 4 requisitos de la nutrición de cultivo, ya que con esto vamos a hacer un uso más eficiente de estos fertilizantes que aplicamos a los cultivos, tanto fertilizantes orgánicos como abonos orgánicos como fertilizantes sintéticos. Antes de entrar a hablar sobre los principios, sobre los 4 requisitos de la nutrición vegetal, vamos a hablar sobre los nutrientes esenciales, los nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta. Por ejemplo, los nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta son 16. ¿Ya? Estos 16 nutrientes son muy importantes, ¿ya? Porque si falta uno de ellos, entonces afecta lo que es la fisiología de la planta. Y estos 16 nutrientes no pueden ser sustituidos. Si presentamos deficiencia de uno de ellos, no puede ser sustituido por otro nutriente, ¿verdad? Entonces, son muy importantes para el cultivo, para el bien crecimiento y desarrollo de los cultivos. Ahora, de estos nutrientes, tenemos que hay 3, ¿ya?, que son llamados estructurales, ¿ya?, como es el oxígeno, como es el hidrógeno y el carbono. Estos nutrientes no los compramos porque se encuentran abundantes en la naturaleza, entre el 95%. Por ejemplo, las plantas lo ocupan en el 95% de los 16 nutrientes, pero el 95% lo ocupan de oxígeno, hidrógeno y carbono. Y estos nutrientes lo adquiere la planta tanto de la lluvia, el agua de riego y de la materia orgánica que tienen los suelos, ¿verdad? Entonces ahí extrae lo que es el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Los otros nutrientes son los macronutrientes, ¿ya?, que son 6, que es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Esto lo extraen de los abonos orgánicos, ¿verdad? ¿Ya? De la materia orgánica, ya, como el nitrógeno y el azufre, que lo tienen de la materia orgánica, te lo tienen de los abonos verdes, cuando se hace la fijación simbiótica entre de la bacteria esta Rhizobium con el aire, lo fijan a la planta. También esos nutrientes los podemos obtener de las rocas. Cuando la roca se meteoriza, se compone la roca, se puede obtener. Y la otra fuente son los fertilizantes. También tenemos los micronutrientes, ¿verdad? Los micronutrientes que necesita la planta, que estos son 7. ¿verdad? Esto lo obtienen del material parental o las rocas, lo traen de los fertilizantes o lo pueden extraer de los abonos foliares, ¿verdad? Estos se encuentran más o menos en 4%
4% de estos nutrientes es lo que requiere la planta. Ahora vamos a entrar en sí a lo que veníamos, ¿verdad? Que son los 4 requisitos de la nutrición de las plantas. Entonces, esos 4 requisitos son las fuentes, ¿verdad? ¿Qué material o qué tipo de fertilizante vamos a usar? La dosis, cuántos fertilizantes debemos aplicar, el momento, en qué momento debemos aplicar ese fertilizante y el lugar, en qué sitio del suelo tenemos que aplicar ese fertilizante. Vamos a iniciar con la fuente, ¿verdad? Con la fuente de fertilizante. ¿Por qué es muy importante lo que es la fuente, verdad? Muchas veces, si nosotros utilizamos fuentes inadecuadas y tenemos, ejemplo, suelo ácido y aplicamos fuentes que se acidifican el suelo, entonces lo que vamos a lograr con esto es que el suelo se acidifique, se acidifique más. O si tenemos un suelo que tiene un pH alto y nosotros echamos fuentes que alcalinizan el suelo, entonces ahí nos puede traer otro perjuicio al suelo, como es afectar la disposición de los nutrientes. Hay muchos nutrientes que son antagonistas, como el potasio, el magnesio y el calcio. El exceso de uno de ellos puede perjudicar la absorción de los otros dos. Entre las principales, vamos a hablar un poquito de la fuente, ¿verdad? Hay fuentes de fertilizantes que solo traen un nutriente, ¿verdad? Un nutriente como el caso del superfosfato triple, que solo trae fósforo, la urea, que solo trae nitrógeno, y el muriato de potasio, que solo trae potasio, ¿verdad? Estas fuentes son muy importantes cuando nosotros queremos hacer las mezclas, ¿ya? Y hacer las mezclas y tener una fórmula de fertilizante, ¿verdad? La importancia de estos nutrientes, del nitrógeno, fósforo y potasio, es que por lo menos el fósforo me ayuda a la formación de raíces, el nitrógeno al crecimiento de la planta y el potasio a la formación de cosecha. También tenemos las fórmulas completas, ¿verdad? Que esas traen de 2 a 3 nutrientes, pero estas no son tan completas. Si nosotros miramos los nutrientes que requiere la planta, que son 16, y hay 13 que se le aplican a los cultivos, miramos que generalmente las fuentes solo traen de 2 a 3 nutrientes. Tenemos el ejemplo del 1846-0, ¿verdad? Que trae 18% de nitrógeno y 46% de fósforo, ¿verdad? El triple 15, que trae 3 nutrientes, y el nitrógeno, fósforo y potasio. El abono completo, 10-30-10, que trae 10% de nitrógeno, 30% de fósforo y 10% de potasio. Si ustedes se fijan que en estos nutrientes, en estos fertilizantes que traen nitrógeno, fósforo y potasio, es para las 3 funciones principales que ejerce la planta, que primero formar raíces con el fósforo, después el crecimiento de la planta con el nitrógeno, y una vez que la planta crece, florece, con el potasio, tenemos la formación de frutos. Por eso es que los fertilizantes que llevan fósforo se le denominamos enraizadores, y los que llevan potasio se denominan, generalmente le dicen engordadores. También tenemos otras fuentes que traen otros nutrientes que requieren el cultivo, como son los sulfatos, ya sulfato de magnesio, sulfato de calcio, sulfato de potasio, pronitrato de potasio. Todos estos fertilizantes son los que también requiere la planta. También tenemos fórmulas especiales que ya son específicos para algunos cultivos, donde estos traen mayor cantidad de nutrientes. Por ejemplo, el fertifrijol, además de nitrógeno, fósforo y potasio, también trae magnesio, trae azufre, trae boro, trae zinc, que es muy importante para el crecimiento y el desarrollo
de las plantas. ¿Ya? Entonces, miramos que esto ya están formulados ya con balanceado, para los requerimientos nutricionales que tienen un cultivo específico. También tenemos fuentes, de la fuente también tenemos fuentes biológicas, ¿ya? Como lo que son los abonos verdes. Hay un sinnúmero de abonos verdes que existen en las comunidades, en las fincas de los productores. Lo que pasa es que muchas veces no las utilizamos muy bien, ¿verdad? Pero entre las más conocidas, las fuentes más biológicas más conocidas, tenemos lo que es el terciopelo, tenemos la canavalia, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de estas fuentes biológicas? Además que nos ayudan a proporcionar material al suelo, ¿verdad? Materia seca al suelo, y para incrementar la materia orgánica, también nos ayuda también a la fijación del nitrógeno atmosférico, ¿verdad? O sea, a través de las bacterias, una bacteria que se localizan en las raíces, ¿verdad? Que se pegan en las raíces de la leguminosa, estas bacterias, estos animalitos, estos microorganismos se alimentan de las plantas, de las raíces de la planta. Entonces, como recompensa a la planta, traen el nitrógeno y se lo ponen en las raíces a la planta. Y también, ejemplo, esto de los abonos verdes es muy importante también, ejemplo, cuando tenemos rotaciones, ya que al cortarlo me va a servir como fuente de nitrógeno para posterior cosecha, para posterior siembra, ¿verdad? También tenemos dentro de la fuente, también tenemos las fuentes orgánicas, ¿verdad? Como puede ser lombrihumo, bocachi u otro tipo de abono orgánico. Ya cuando trabajamos con agricultura orgánica, también estas son otras fuentes de nutrientes. Lo único que esta fuente orgánica tiene muy bajos contenidos de nutrientes, está muy bajo, por lo tanto tenemos que aplicar altas cantidades al suelo. Otra cosa de la fuente orgánica es que está desbalanceado, ¿verdad? Tiene mayor cantidad de un tipo de nutrientes con respecto a otro tipo de nutrientes. Y es muy importante hacerle un análisis de estos abonos orgánicos que utilizamos para saber directamente, o para saber qué nutrientes es lo que le estamos aplicando al cultivo. El otro requisito importante de los 4 requisitos de la nutrición vegetal es la dosis, ¿verdad? Saber qué cantidad de fertilizante vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos para determinar la dosis correcta? Necesitamos un análisis de suelo, ¿verdad? Entonces, con ese análisis de suelo, determinamos la cantidad de nutrientes que hay en el suelo, ¿verdad? Eso lo podemos hacer, como mencioné anteriormente, a través de un análisis de suelo, que es de manera cuantitativa, o también lo podemos hacer a través de una evaluación visual de suelo, que es de manera cualitativa. O sea que también necesitamos conocer la cantidad de nutrientes que necesita el cultivo. Aquí ya existen tablas en base a rendimientos que se quieren obtener. Por ejemplo, si yo quiero obtener 25 quintales por manzana de maíz, 40 quintales, 80 quintales, entonces existen ya las cantidades que requiere el cultivo para producir esa cantidad de cosecha, ¿ya? También, para saber la dosis correcta, también necesitamos conocer lo que es la eficiencia de los fertilizantes, ¿ya? Ya existen muchos estudios que han determinado la eficiencia de esos fertilizantes. Por lo menos la urea 46% tiene una eficiencia de 50%. Y si nosotros aplicamos un quintal de urea, solo estaríamos aprovechando esas 46 libras de nitrógeno que tiene, pero estaríamos aprovechando 23 libras
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que haya mayor eficiencia y se nos pierda menos, tenemos que hacer un buen uso, un buen manejo al momento que vamos a fertilizar para tener menor pérdida de estos fertilizantes. Entonces, estas tres cosas son muy importantes para determinar la cantidad de fertilizantes a aplicar. Por ejemplo, si queremos determinar la dosis de nitrógeno en el cultivo, vamos a poner un ejemplo hipotético. O sea que si yo quiero conocer la dosis de nitrógeno, yo quiero utilizar alguna fórmula. ¿Qué cantidad de nitrógeno necesita el cultivo para producir una determinada cantidad de rendimiento? Le restamos la cantidad de nitrógeno que existe en el suelo, que esto lo hacemos a través de un análisis de suelo, y esa diferencia lo dividimos entre la eficiencia que hay en el suelo. Por aquí tengo un ejemplo hipotético. Un ejemplo, si para producir, por ejemplo, 25 quintales por manzana de maíz, yo necesito, ejemplo, 100 libras por manzana para producir esos 25 quintales, y en el suelo solo tengo 60, entonces yo hago la resta. 100 menos 60 entre 0.5 voy a necesitar 8 libras por manzana de urea, de nitrógeno. 80 libras de nitrógeno. Entonces me va a dar lo que necesito para producir esos 25 quintales y complementar lo que hay en el suelo, aplicar 1.73 quintales de urea. También tenemos otro método para hacer lo que son los planes de fertilización, determinar lo que es la dosis, es a través de evaluación visual de suelo. Para esto se toman 8 indicadores de suelo, ¿ya? Como es estructura y consistencia en el suelo, o sea, cómo están los agregados en el suelo, de qué forma están los terrones en el suelo. El otro indicador es la porosidad del suelo, ¿ya? El color del suelo, la presencia de moteado, que especialmente la presencia de moteado lo podemos encontrar en suelos que se inundan, ¿verdad? El moteado es causado por la falta de oxígeno. También los indicadores de compactación del suelo, ¿verdad? Lo otro es la cantidad de lombriz de tierra que hay en el suelo, la cobertura que tenemos en el suelo y la profundidad del suelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos un terrón de 20 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo y 20 centímetros de profundidad. Ya, sacamos ese terrón. Una vez que sacamos ese terrón, que tiene que salir completo, lo dejamos caer a una altura de 1 metro. ¿Ya? Dejamos caer para que se desbarate, y después lo que hacemos es separar los terrones más grandes de lo más pequeño, como miran esta fotografía, ¿no? 8, y en base a eso hay una puntuación, ¿verdad? Que hay una hojita donde hay, y para hacer esto utilizamos una guía fotográfica donde nos indica, ejemplo, la característica del suelo y un determinado valor que se le da, ¿verdad? Que si el suelo está pobre, damos valor de 0. Si el suelo está bueno o excelente, le damos un valor 2. Y si el suelo está moderado o intermedio, le damos un valor 1, ¿verdad? Entonces, ahora, después sacamos un puntaje. Si el suelo tiene menos de 10 puntos, ponemos suelo pobre, de 10 a 25 puntos moderado y mayor de 25, bueno. Aquí te voy a presentar solo un ejemplo, ¿verdad? Este es el ejemplo de estructura y consistencia, ¿verdad? Nosotros sacamos el terrón, lo dejamos caer, separamos de los más grandes de los más pequeños y después lo comparamos con esta guía fotográfica, ¿ya? Entonces, en este caso se parece proposición moderada, se parece al valor, le damos valor 1. ¿verdad? Damos valor 1, y así cada una. En este caso solo represento la estructura de consistencia, ¿verdad? Pero para cada uno de esos indicadores, de los 8 indicadores, existen esa guía fotográfica donde podemos ir comparando. Después tenemos el muestreo,
se tiene que hacer, ejemplo, en 3 sitios de la parcela, 3 sitios de la parcela, evaluamos en cada una de las parcelas y sacamos el promedio, ¿verdad? Y después cada factor lo multiplicamos por 3, ¿verdad? La media lo multiplicamos por 3 y tenemos el indicador. Ejemplo, en este caso me da un puntaje de 20. En este ejemplo, entonces estamos en presencia de un suelo moderado, ¿verdad? Luego que sacamos la condición que tiene el suelo, si tiene condición buena, condición moderada o condición pobre, entonces lo que hacemos es, tenemos una tabla donde tenemos los requerimientos, o sea, cuánto es lo que vamos a aplicar. Estos datos se sacó con correlaciones que se han hecho, que hemos hecho entre los análisis de suelo, los resultados de los análisis de suelo y la evaluación visual de suelo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces estos datos ya lo hemos sacado a partir de eso y según lo que requiere el cultivo. Un ejemplo aquí en el caso de maíz. Si yo quiero producir 25 quintales de maíz y mi suelo es pobre, entonces tengo la cantidad de nutrientes que yo voy a aplicar. Ejemplo, si de nitrógeno, si la fuente es sulfurea o nitrocteno, yo voy a aplicar 2 quintales por manzana de sulfurea. Ejemplo, de 12 a 30 a 10, ejemplo, dice 103 libras, ¿verdad? De 12 a 30 a 10, entonces, a ver, un quintal para producir 25 quintales. De muriato de potasio, que es fuente de fósforo, voy a aplicar 113 libras. Ahora, si vamos a utilizar, si tenemos la fuente de magnesio, que es importante para el cultivo, voy a aplicar la cantidad de 1 quintal. Y si ustedes se miran, ¿verdad? Si ustedes miran que a medida que el suelo se va mejorando, los contenidos de fertilizantes que requiere el cultivo va a ir disminuyendo, ¿verdad? Por eso es muy importante la parte de la restauración de suelo, ¿verdad? Que la restauración de suelo se basa en 3 principios principales, que es la cobertura permanente de los rastrojos, lo que es la mínima labranza y la parte de rotación y asociación de cultivo. Ahora, este método se utiliza para aquellos productores que no tienen un análisis de suelo. Para los productores que tienen análisis de suelo, lo más conveniente es hacer una evaluación cuantitativa, ¿verdad? Con una interpretación para determinar exactamente los requerimientos que necesita el cultivo, ¿ah? Y así sucesivamente. Si yo quiero producir 50 quintales, si quiero producir 80 quintales, tenemos la cantidad que debemos aplicar, ¿verdad? Estos datos es por aproximación, ¿verdad? Es por aproximación que se trabaja. Ahora vamos a hablar con el momento de aplicación de los fertilizantes, ¿verdad? Es muy importante el momento de aplicación. Hay una ley que se llama del anticipo, ¿verdad? Donde dice que los nutrientes tienen que aplicarse al suelo para que estén disponibles en el momento que la planta más los necesita. Entonces, para lo que es el momento de aplicación, entonces trabajamos con las etapas fenológicas del cultivo, ¿verdad? Tenemos que ver, ese fertilizante tiene que estar disponible en el momento que más lo requiere el cultivo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el maíz, el momento de aplicación de los nutrientes en maíz. Por ejemplo, si yo voy a aplicar, por ejemplo, el 12-30-10, que es fuente de fósforo, ¿verdad? El fósforo, como sirve para el enraizamiento de la planta, entonces yo tengo que aplicarlo a la siembra o al momento de la germinación de la semilla, para que cuando la planta, a los 10, 12 días, que la planta ya comience a absorber los nutrientes del suelo, ese fósforo ya esté disponible para la planta, ¿verdad? El nitrógeno, que es un nutriente que sirve para el crecimiento de la planta, en aquellas zonas que se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer fraccionado. O sea que entre más fraccionado lo hagamos, es mejor. Entonces se recomienda el nitrógeno, o sea, en este caso el urea, aplicarlo al 50% en la etapa B6, ¿verdad? Cuando el cultivo de maíz tiene la sexta hoja desplegada,
y el otro 50% en la etapa B12, cuando tiene la 12ª hoja desplegada. O sea, la sexta hoja desplegada anda entre 20 y 25 días, y la etapa B12 anda entre 35 a 40 días después de la siembra. Ahora el potasio, que es el nutriente para el momento de llenado de fruto, de formación de fruto. Entonces, el potasio se aplica en dependencia de la textura del suelo. ¿Qué textura tengo? En suelo de textura franco-arcillosa se puede combinar con el completo, con el 12-30-10 o el 18-46-0 y aplicarlo a la siembra. Puede aplicarlo al momento de hacerlo, mezclarlo con el 12-30-10. En suelo de texturas franco-arenosa es mejor aplicarlo, mezclarlo con la sulfurea y aplicar el 100% en la etapa B6. Porque el suelo arenoso es propenso que los nutrientes se laven, entonces es mejor aplicarlo el suelo arenoso en la etapa B6. Y si vamos a aplicar el magnesio, la etapa más recomendable es aplicar en la etapa B4 a B5, que es entre los 15 a 20 días. Aquí tenemos una fotografía de las etapas clave de la fertilización en el maíz. En este caso solo me estoy enfocando a maíz, pero también tenemos para frijol, ¿verdad? Entonces, la aplicación del fósforo entre la siembra de la emergencia y la urea, estas son las etapas claves que hay. La etapa B6, cuando estamos con la sexta hoja desplegada, cuando tiene la etapa B9, cuando tiene la 9ª hoja desplegada, y la etapa B12, cuando tiene la 12ª hoja desplegada. Ahora, el otro requisito es el lugar de aplicación. Este es muy importante. Este es uno que hemos visto que los productores tienen muchos problemas en el lugar de aplicación del fertilizante. Generalmente muchos productores lo aplican sobre la superficie del suelo. Lo aplican y no lo tapan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucho de ese fertilizante se va a volatilizar, se va a ir al ambiente. Otro porcentaje se va a ir por escorrentía, lo va a llevar el agua de escorrentía después de la lluvia, y ese fertilizante va a ir a contaminar fuentes de agua, generalmente fuentes que puede ser para consumo humano o para consumo animal. Entonces, este es muy importante. Otra cosa, que mencionamos anteriormente, que la eficiencia de los fertilizantes, de urea, anda por el 50% cuando lo incorporamos al suelo. Ahora, cuando lo dejamos sobre la superficie del suelo, la eficiencia del urea va a disminuir. Entonces, es muy importante lo que es el lugar de aplicación de los fertilizantes. Una cosa importante es que tienen que ser incorporados. Y para el lugar de aplicación de los fertilizantes tiene que ver cómo está el desarrollo radicular de su cultivo. Cómo está el desarrollo radicular. O sea que generalmente las raíces que que absorben nutrientes en la planta son las que están más separadas del tallo, donde están la mayor cantidad de raíces que tiene. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, o sea, cómo están distribuidas las raíces en el cultivo. Y para el momento de aplicación, nosotros hemos trabajado, y las recomendaciones que hemos hecho es, si vamos a trabajar con el completo 12-30-10 o el muriate de potasio, depositarlo a 5 centímetros de profundidad, a 5 centímetros del golpe de siembra o a 5 centímetros de la planta. Con urea 46%, ubicamos a 5 centímetros de distancia de profundidad y entre 10 a 15 centímetros de golpe de siembra. Y una cosa importante es que todos los fertilizantes aplicados al suelo deben ser incorporados o tapados, para evitar problemas de contaminación, también pérdida de dinero porque va a disminuir la eficiencia de estos fertilizantes. Entonces es muy importante esto del tapado del fertilizante.
Muchas gracias, eso es lo que tenía que por el momento. Si tienen preguntas. Ok, ¿tenemos alguna pregunta para el compañero? Sí. ¿Alguna pregunta que tengamos? Por Valdivia, por aquí, por Interrama. Sí. Una pregunta. Doctor, en el caso de aquí, ¿verdad? Usted sabe que el territorio de la costa Caribe son suelos bastante ácidos, Sí. suelos que se permanecen bastante húmedos. ¿Cómo pueden hacer aquellos productores, ¿verdad? Para evitar que sus fertilizantes sean arrastrados por las correntías, ya que la mayoría pues utilizan el método de no enterrar sus productos? Mire, cuando nosotros depositamos el fertilizante sobre la superficie del suelo, ejemplo, tenemos el riesgo de contaminación de fuentes, pues, de agua, o sea, que esté llevado por escorrentía, también disminuye la eficiencia por los rayos solares. Usted sabe que ahí en la costa es caliente, mucho de ese fertilizante se va a volatilizar, entonces es menor lo que ocupa es menor lo que va a ocupar la planta, ¿verdad? Va a disminuir lo que es la eficiencia. Entonces, lo importante ahí, ejemplo, para mí, ejemplo, sería, ejemplo, como ahí hay lavado, hay mucha agua, ahí sería, ejemplo, fraccionarlo más, o sea, que en más fraccionamiento para que haya mayor aprovechamiento por la planta. No sé si le... Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Igual vamos a seguir, ¿verdad? Con las siguientes exposiciones. Si hay alguna pregunta que surja en el transcurso de la exposición, podemos hacerla bajo la plataforma o pedimos la palabra. A continuación, ¿verdad? Tendremos nuestra segunda conferencia sobre metodologías de aprendizaje 4R en la restauración de suelos. Esta va a ser impartida por el ingeniero Alfredo Castro Blandón. Él es especialista de escuelas de campo de CRS. Bienvenido, ingeniero Alfredo, mucho gusto. Le saluda Sofía. Adelante. Mucho gusto, Sofía. Buenas tardes a quienes nos escuchan y un saludo a todos los productores que ustedes atienden, ¿verdad? Yo voy a contar un poco cómo es que hacemos, digamos, para transmitir lo que es lo de las 4R, digamos, hacia los productores, ¿verdad? Es decir, platicar un poco la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo es que lo hacemos? Nosotros cuando inició el proyecto ASA, nosotros iniciamos, digamos, con la metodología de escuelas de campo. Es decir, elegíamos un territorio, o lo elegimos cuando lo hacemos, ¿verdad? Y por eso es que de repente lo tratamos de que quienes nos escuchan se haga de esta manera. Al organizar esta escuela se deben de tomar productores de 2 o 3 comunidades. Es decir, que no estén muy distantes, digamos, unas de otras, para que los productores puedan asistir, digamos, a la hora que se va, digamos, a desarrollar la sesión, ¿verdad? Con ellos al inicio, ¿verdad? Se organiza ese grupo, que pueden ser 15, 20 productores, depende de la habilidad del facilitador. Nosotros hemos tenido grupos hasta de 30, ¿verdad? Luego con ellos vamos elaborando un reglamento interno de esa escuela de campo de agricultores, ¿verdad? Y luego con ellos también hacemos sesiones para elaborar la currícula, ¿verdad? Que se va a desarrollar.
o consensuar esa currícula que tal vez ya la trae el proyecto, qué temas se van a tocar. Entonces, hacerla caer, digamos, a lo que los productores en realidad necesitan. Las sesiones después las desarrollamos, digamos, puede ser cada mes, cada 15 días. ¿Por qué? Porque ya desde esa primera sesión nosotros vamos seleccionando los futuros promotores que nos pueden ayudar, digamos, a divulgar agricultura de conservación, digamos, en las comunidades. Luego también, ¿verdad? Vamos organizando grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque por lo general hay que hacer tareas en cada sesión, tareas, digamos, por ejemplo, lo que decía Rodolfito anteriormente, si vamos a desarrollar, digamos, una evaluación visual de suelo para tomar decisiones, para aplicar, digamos, las 4R en la fertilización de los cultivos, pues eso lo hacemos en grupos. Esos grupos sirven para eso. Esos grupos sirven también para asegurar algún material que esté en las comunidades, que lo vayamos a utilizar o que lo utilizamos, ¿verdad? Para desarrollar las sesiones, ¿verdad? Si miran allí, hay ceniza, por ejemplo, ya se asegura que haya ceniza, porque ya estos talleres, digamos, o estas charlas que se dan, o estas sesiones, ¿verdad? Ya se hacen lo más acertado, lo más cerca del suelo que tengamos, ¿verdad? Y tal vez otras actividades que se hacen en grupo también, como montar pequeños experimentos para que los agricultores descubran ese conocimiento en el manejo de suelo o en la temática que vayamos a desarrollar. Entonces, si se fijan en esa fotografía, ahí estamos desarrollando una de las primeras sesiones que nosotros desarrollamos, digamos, ya en el tema de suelo, es cuáles son los componentes de ese suelo. ¿Por qué? Porque a través de que los productores logren conocer cuáles son esos componentes que tiene el suelo, vamos a lograr tomar, digamos, decisiones de manejo de las parcelas o de las fincas que queremos que se involucren en la restauración de suelo. Entonces, lo hacemos muy discutido esta parte. No importa que el productor no sepa, pero se hace con preguntas generadoras. Por ejemplo, si hace el círculo con ceniza, que lo vemos allí, se pregunta que qué se le imagina que es eso que miran allí. Pues, ¿verdad? Hasta que vamos llegando a la respuesta con ellos. Puede ser incluso por adivinanza, puede ser que algo otro ya lo sepa, por como sea, pero que ellos lo descubran, no unirlo a hacer directamente. De esta manera, ya cuando tenemos los 4 componentes, digamos, los 4 componentes del suelo, trabajamos con los porcentajes. ¿En qué porcentaje de 100 partes están esos componentes en el suelo? ¿Verdad? Y miramos ahí pues que se discute mucho lo que es, que los minerales son 45%, materia orgánica 25%, perdón, aire 25% y agua 25%. ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado en cómo el suelo debemos de ver el suelo. Si se fijan en esta, tal vez en la anterior, ¿verdad? Miramos y discutimos mucho con los agricultores cuál es la parte más importante de esos 4 componentes. Y pudiera ser que el grupo piensa que es el agua o piensa que son los minerales, porque es la parte más grande. Entonces llevamos a esos productores a descubrir que la parte más importante es la materia orgánica, porque cuando trabajamos con materia orgánica vamos a cambiar minerales disponibles para la planta, ¿verdad? Como lo vemos aquí, vamos a tener más minerales disponibles, digamos, por la descomposición de materia orgánica que vamos dando en el suelo. Vamos a tener más agua, vamos a tener más aire. Si cambiamos materia orgánica, cambiamos los otros 3 componentes. Y esa sería, digamos, la lógica de seguir en los próximos talleres. ¿Y por qué materia orgánica es la más importante? ¿Y por qué la materia orgánica es la que más fácil se pierde en el suelo? ¿Verdad?
la materia orgánica, su importancia es que mejora la fertilidad de los suelos. Lo otro es que mejora la porosidad del suelo, como mirábamos anteriormente, retiene más humedad, incrementa la infiltración de agua, disminuye la erosión del suelo, ya sea por el viento o por el agua, o ya sea una erosión, digamos, biológica, es decir, de la vida del suelo, y incrementa, digamos, alguna fauna grande, como la de las lombrices de tierra. ¿Por qué se pierde la materia orgánica? Prácticamente por tres cosas que siempre, que en la mayoría de los casos hacemos. Quemamos los rastrojos. ¿Y por qué quemamos rastrojos? Porque prácticamente nos hemos quedado muy, digamos, se nos ha quedado muy grabada en la mente la agricultura migratoria. Y en estos tiempos, digamos, ya agricultura migratoria por lo general ya no se hace porque las áreas son iguales las áreas que existen de tierra, digamos, cultivable, pero somos más, hay más población en las comunidades. Entonces el área por familia es menor, ¿verdad? Cuando habían áreas suficientes, pues no importaba, porque a los 6, 7 años volvía a ese lugar donde quemaba y ya los nutrientes estaban restablecidos, digamos, por la hojarasca, la regeneración del bosque. ¿Qué otra cosa hace que se pierda la materia orgánica? La compactación por pastoreo. Un suelo compactado prácticamente muy fácilmente se erosiona y muy fácilmente el agua y el viento va a llevar de esa materia orgánica, digamos, a los ríos y luego a los mares, y pues las parcelas van a empezar a ser, digamos, menos productivas. Y nos recordamos anteriormente cómo nos hablaban nuestros padres. Nosotros sacábamos 50 quintales de frijoles, ahora solo sacamos 10, 15. Bueno, es porque nos comimos la materia orgánica y no la repusimos. Y lo otro es la labranza del suelo. Es triste ver, por ejemplo, en León, en la época de cosecha, digamos, de maní, que la maquinaria anda cosechando, anda removiendo el suelo, y el cielo se pone como que si fuera una lluvia. Es porque el limo, que es el más liviano, y la materia orgánica, se están yendo, ¿verdad? Están siendo arrastrados por el viento. Es decir, la labranza, digamos, convencional, lo que hace también es empobrecer suelo. ¿Cómo mejorar la materia orgánica de los agricultores? Si miramos, digamos, aquí en las tarjetas no se lee muy bien, pero lo que está en las tarjetas celestes es que dice, bueno, cuáles son las propiedades de la materia orgánica, que ya la miramos anteriormente. Y es que retienen más agua, aumentan la vida en el suelo, mejoran la estructura del suelo, mejoran la porosidad del suelo, hay más macrofauna, es decir, hay más lombrices que reciclan nutrientes, digamos. Hay aumento de la fauna benéfica, decíamos, ¿verdad? Y en las tarjetas rosadas, pues, ¿qué es lo que tratamos de hacer con los agricultores? Que ellos mismos, y mirando en esa parte del círculo que se mira allí, que ellos mismos vayamos pensando qué podemos hacer para restaurar esa materia orgánica y por lo tanto para restaurar, digamos, la fertilidad de los suelos. Y miramos que aquí en este caso, en este grupo, la gente puso incorporación de rastrojos para restaurar materia orgánica. Eso no lo decimos nosotros como proyecto, lo dicen ellos. Es decir, es ponerle tareas que salga de ellos, no que nosotros les impongamos qué van a hacer, porque todo lo impuesto de repente no funciona. Es mejor que ellos se vayan comprometiendo. Por eso desde la organización se va haciendo compromiso con ellos. La otra práctica que ellos ponen, y la mirábamos anteriormente, que la quema es uno de los factores que más destruye suelo, pues es no quemar, ¿verdad? Disminuir, digamos, el sobrepastoreo, establecer sistemas agroforestales, que por ejemplo el que hablaba allí de la costa, por ejemplo, que se siembra mucho cacao, pues es un sistema eficiente, digamos, porque la misma hojarasca va permitiendo que no se lave tanto el suelo
solo que habría que mejorarlo un poco con leguminosas de cobertura u otras plantas que nos proporcionen materia orgánica, y ese sistema empieza a funcionar de una manera más eficiente. Lo otro es la siembra de abono verde. Abono verde es cualquier planta, digamos, y eso lo hacemos ver con... No importa que sea una maleza, no importa que sea una de esas plantas que le llamamos maleza, que en realidad no son malezas, sino que son plantas que están en equilibrio con el medio ambiente y por eso nacen, tienen un papel, digamos, en la restauración del suelo, en el ciclo de la materia orgánica. ¿Qué abonos verdes podemos sembrar? Como decía anteriormente, puede ser cualquier planta. Puede ser cualquier planta que la incorporo verde, digamos, al suelo, y que lo puedo hacer de dos formas. Una es que la puedo incorporar con arado, ¿verdad? Esa es una de las cosas de abonos verdes, pero la otra es que la deje encima, digamos. Y es mejor dejarla encima, porque nos protege, digamos, al suelo del viento, del sol y de la lluvia, ¿verdad? Pero vamos a tener, principalmente en climas calientes, suelos frescos la mayoría del tiempo. Y por lo tanto, si tenemos suelos frescos, una temperatura adecuada, pues vamos a tener mayor desarrollo de microorganismos y de macroorganismos, ¿verdad? Que nos ayudan, digamos, a mejorar suelo. Porque estos son el estómago, digamos, el estómago del suelo. No hay otra forma de mejorar suelo. Entonces, abono verde de esa manera, ¿verdad? Y algunos productores dicen, bueno, también separar las áreas agrícolas de las áreas ganaderas. ¿Por qué? Porque aquí en el norte, por ejemplo, donde estamos ubicados nosotros, es bien común que después que sacamos la cosecha, extraímos una cantidad de nutrientes, digamos, en el grano, pero además vamos a meter el ganado, digamos, y no metemos el ganado unos pocos, sino que metemos todo el ganado que tenemos. Y si no lo tenemos, pues si ha visto que lo que hace el agricultor es que llega alguien y le dice, te doy 500 pesos para meter mi ganado, y lo mete, y aquel suelo queda totalmente, digamos, desprotegido, digamos, sin comida para el suelo, es decir, sin materia orgánica. ¿Y cómo le podemos pedir al suelo que nos produzca si le estamos quitando el alimento, le estamos quitando la materia orgánica que es la base para producir, que es el componente principal del suelo, ¿verdad? Entonces, bueno, por esto hay que separar, digamos, áreas agrícolas de potrero. Y lo otro, pues, no sobrepastorear incluso potrero. ¿Por qué? Porque cuando no sobrepastoreamos, en el caso de los potreros, pues nos va a quedar una cantidad de material que el animal no come, o nos van a quedar las raíces que proporcionan una gran cantidad de materia orgánica al suelo. Se dice pues que lo que produce arriba esa manzana de zacate, es decir, si son 20 toneladas, un ejemplo de forraje, pues va a tener 20 de raíz. Y figúrense ustedes que esta es una de las formas que utiliza el productor, digamos, para recuperar suelos. Ya no le sirve el suelo, le mete pasto. ¿Por qué? Porque a los 6, 7 años ya tiene un suelo más o menos recuperado por esa gran cantidad de raíces y por el estiércol seguramente que va quedando. Y lo otro, pues, que ellos mencionan es establecer barreras vivas. ¿Por qué? Porque las barreras vivas algo nos proporcionan, digamos, de materia orgánica, digamos, algo va sumando poco a poco, digamos. No nos vamos quedando, digamos, solo con lo que podemos dar de cobertura, sino que 1, 2, 10 quintales más que nos produce una barrera viva, pues son 10 quintales más que vamos aumentando en el suelo de materia orgánica. Y bueno, y mirábamos allí, ¿verdad?, cuáles son los nutrientes esenciales para la planta, que ya lo mirábamos con Rodolfito, pero aquí, ¿cómo los discutimos? El mismo círculo nos sirve para discutir con los agricultores, y no para discutir, sino para intercambiar conocimientos con ellos, que verdaderamente, digamos, ese es el papel del facilitador.
intercambiar y que la enseñanza no sea vertical, sino horizontal, de los dos lados, porque si no, nunca el agricultor va a lograr entender por qué hacemos ese círculo. Ese círculo se encuentra en internet, lo puede hallar uno en internet, y bueno, pero lo que tenemos que aprender es a saber manejarlo. Si ustedes se fijan allí, pues, están los minerales están puestos donde están, digamos, la parte mineral que es 45%, y allá en materia orgánica está lo que mirábamos en la diapositiva anterior, y bueno, ya el agua representada por una botella. En el caso del aire no sale, pero podemos representarlo por una botella vacía, porque eso nos ayuda a reflexionar una cosa. Cuando en verano, digamos, el agua sí ha ido, cuando entramos a verano el agua se empieza a secar, digamos, ese espacio lo va ocupando el aire. Entre más poro haya, más aire va a tener el suelo. Pero una vez que pase el verano y llueve, ese espacio lo va a ocupar, lo va a utilizar el agua para introducirse al suelo. Entonces estamos hablando de que es un suelo con bastante materia orgánica, nos va, digamos, a acumular mucha agua, digamos. Allí por 120.000 a 140.000 litros de agua, digamos, con un 7% de humedad que logre tener el suelo en verano. Entonces tenemos agua acumulada y esto nos puede ayudar, digamos, a ¿cómo se llama? A restaurar fuentes de agua, de agua que se utilizan para el consumo. Como miran aquí quisimos sacar en esta diapositiva un poco los macronutrientes, y miramos que ya Rodolfito lo miraba anteriormente, en el mismo círculo, pero lo hacemos para reflexionar con los agricultores. Miramos que el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre y calcio, eso solamente la planta lo utiliza en un 4.5%. Micronutrientes, manganeso, oro, hierro, zinc, cobre, molibdeno, cloro, apenas en un 0.5%, y en los estructurales, que son gratis, prácticamente un 95%. Entonces, de esa manera, vamos reflexionando con los agricultores, y bueno, no sé pues cómo estoy con el tiempo, pero estaría viendo si tienen alguna pregunta. Traté de hacerlo rápido porque me gusta más que se pregunten. Ok. Dejamos el espacio abierto por si tenemos alguna consulta. Ojalá, quiero bastantes preguntas. Tenemos 2 preguntas por acá, por las redes. Dice, ¿cuál es el mejor método de aplicación, enterrado o superficial? Bueno, para la cuestión del fertilizante, el mejor método de aplicación del fertilizante es incorporado, enterrado en el suelo. Así mejoramos la eficiencia y también evitamos lo que se contaminen, que ese fertilizante que queda sobre la superficie del suelo es arrastrado por la escorrentía y nos lleva a contaminar lo que son las fuentes superficiales de agua. Entonces, lo mejor es la incorporación. Ejemplo, en café, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, en café, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? O sea que muchas veces cuando hacemos la media luna podemos dañar las raíces. Entonces lo estamos recomendando que sea incorporado y que sea al espectro, o sea, 3 piconazos en 3 puntos de la caída de la hoja, o sea, el área de goteo, y después en la siguiente aplicación hacer los 3 piconazos por hacerlo en lugares diferentes donde lo hicimos en el anterior. O sea que lo mejor es la incorporación.
Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿el potasio se debe aplicar desde el arranque o cuando se encuentra en la etapa V12? ¿Esto por qué? Si es para el llenado del grano de inicio no tendría mucho efecto. Lo que pasa es que el potasio es poco móvil es poco móvil en el suelo, ¿verdad? Que si lo hago incorporado muy difícilmente lo voy a perder. Entonces, en cultivo de ciclo corto, como el frijol, se puede hacer al momento de la siembra o al momento de la emergencia, cuando tenemos un suelo que es franco arcilloso, ¿verdad? O arcilloso. En suelo arenoso es mejor aplicarlo más tarde, ¿verdad? En la etapa B6, ya en la etapa más o menos 25 días después de la siembra. Ahora, ese estamos hablando para granos básicos, ¿verdad? En cultivos más intensivos como hortaliza, es mejor aplicarlo ya a partir de la floración, ¿verdad? O sea que cuando se hace por río por goteo, entonces se aplica menos cantidad y se hace más frecuente y ya se aplica ya soluble, ya disuelto, entonces es más fácil que lo adquiera la planta. Pero en hortalizas, en granos básicos, sí lo recomendamos en la siembra, en suelo arcilloso o a los 20-25 días en suelo franco arenoso. Esto lo hacemos, pero se aplica así, es por una cosa para disminuir costos también de aplicación con los productores, ¿verdad? Que no están haciendo mucho accionamiento también. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, tenemos, bueno, vamos a pasar a nuestra última exposición del día de hoy sobre experiencias de aprendizaje de las 4 R para la fertilidad del suelo con productores. Esta va a ser impartida por el ingeniero Yasner Ruiz, especialista en ganadería. Adelante, Yasner, ¿nos escuchas? Sí, compañera, le escucho perfectamente. Voy a compartir la presentación. Me dice si aparece. Ok. ¿Aparece bien? Sí, sí, le escucho. Si es posible que los compañeros de CRS compartan su presentación desde la plataforma, se lo agradeceríamos. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Compañeros productores, productoras, todo el equipo INTA y compañeros de CRS. Mi nombre es Jason Ruiz, conferencista de investigación e innovación tecnológica del territorio del Ramos. Y tengo pues el agrado de presentarles la última exposición con respecto a las experiencias de aprendizaje de los 4 requisitos, las 4 R para la fertilidad de los suelos. Debemos saber, ¿verdad?, de que conservar el suelo y el agua, nosotros estamos asegurando nuestro futuro común. Sabemos que la madre tierra es nuestro hogar, nuestra casa, y debemos de hacer todo lo posible para cuidarla. Desde el año 2014, ¿verdad? Catholic Relief Service, a través de su socio, ha venido trabajando en una serie de investigaciones sobre estas restauraciones de los suelos, en los principales cultivos de granos básicos, maíz, frijol, sorgo, arroz, con evidencias generadas en este tiempo. Se está pasando a una etapa de instalar o promover un mayor número de productores que estos adopten las prácticas, las tecnologías y la serie de metodologías que ayuden a restaurar sus suelos. Principalmente la producción de maíz, frijol y arroz y el sorgo, ¿verdad? Dependen, entre otros factores, de la fertilidad de los suelos. Esto va independientemente de la fuente, ya sea inorgánica, orgánica o biológica. Y esto a los cultivos se les tiene que suministrar una cantidad de nutrientes correcta para obtener rendimiento óptimo y de calidad. Para ello, como mencionaba, ¿verdad?, el doctor, se necesita de 4 requisitos muy importantes. Y de acuerdo con las experiencias que hemos tenido con los productores, los fundamentos para conseguir
estos rendimientos óptimos es la aplicación de estos 4 requisitos. Entonces los productores han optado por utilizar estos requisitos que permiten incrementar y sostener la producción, al mismo tiempo de que cuidamos el recurso del suelo y el agua. Dentro de estas experiencias, pasaré con la parte de la fuente. Ya mencionaba el doctor Valdivia con respecto a la fuente, son 3 tipos de proveniencia de estos nutrientes. Con la parte de las fuentes orgánicas, sabemos el alimento de las plantas, que va al alimento de las personas, se procesa como desecho de comida, luego pasa por el compostador, por consiguiente se vuelve compost. Al mismo tiempo también el alimento que producen las plantas para los animales se convierte en estiércol y el estiércol pues, pasa el mismo proceso. En el caso de la fuente inorgánica tenemos un sinnúmero de agroquímicos, en este caso, ¿verdad? El MOP, la urea, el nitrato de amonio, el DAP, el sulfato de amonio. Y en específico hay que ver aquí la movilidad que tiene estos nutrientes. Por ejemplo, en el caso de la urea tiene una movilidad alta, tiene una salinidad media y una volatilización alta, es decir, por su pH alto. Y la lixiviación es media. En el caso del otro producto que se usa bastante, que es el DAP, tiene una movilidad muy baja, la salinidad es baja también, al igual que la volatilización, pero su lixiviación está entre baja y media. En el caso del MOP, su movilidad es baja, su salinidad es muy alta y la volatilización es baja, al igual que su lixiviación. Entonces nosotros tenemos que ver aquí la parte del producto que nosotros vamos a utilizar, porque la fuente es referida a lo que es el origen de estos nutrientes, de dónde provienen. Ya como decía el doctor, se clasifican en simples y compuestos. Los simples es el que nosotros conocemos, que solo lleva un nutriente en específico, y los compuestos que los conocemos como completos. En el caso de la fuente que tenemos biológica, aquí podemos considerar el metarrhizum, el rhizobium, plantas de leguminosas que fijan el nitrógeno de la atmósfera hacia el suelo y al mismo tiempo hacen la conversión en sus raíces. Experiencias que han tenido productores también con respecto a la dosis. Muchos productores de esta zona también han tenido la mentalidad de sembrar su cultivo algo desordenado, podríamos decir mateado, como le llamamos acá. Se ha cambiado un poco esa parte del método de siembra de los productores. Hay productores que han sembrado a doble surco, el surco, el método de 3 puntos o el pata de gallina que le llamamos, con el objetivo de que los productores utilicen la cantidad correcta que se debe aplicar a los cultivos. En este caso, tenemos la demanda de nutrientes, que es referida a la cantidad total de los nutrientes que tendrá que ser absorbida por el cultivo durante todo su ciclo. Para esto, los productores han tenido que llevar a cabo el método de siembra para lograr contratar la cantidad de nutrientes. En el caso del momento, aquí las plantas necesitan distintas cantidades de nutrientes y sabemos por esa parte de que en la cantidad que se necesita, los productores han estado utilizando el método de evaluación visual de suelo, como refería el doctor, y para ello aquí los productores se dan cuenta de la necesidad que tienen sus suelos. Al mismo tiempo, el momento específico en que deben utilizar las diferentes dosis y los diferentes productos, ya sea orgánicos o químicos. Si ustedes observan en esta tabla que aparece acá arriba, nosotros podemos utilizar al momento de la siembra lo que es los productos químicos, DAP, MOP, la urea, siempre tomando en cuenta la necesidad que debemos utilizar al momento de la siembra. Por ejemplo, el nitrógeno, ya decía el doctor, aplicar una proporción pequeña porque esta dosis, por su movilidad, no utilizar más del 20%. El fósforo lo podemos utilizar al 100% porque la dosis es poco móvil. Y el potasio se puede aplicar hasta el 60% de la dosis porque también es poco móvil.
En el caso de durante el ciclo de floración, el nitrógeno se debe aplicar entre el 30 y el 40%, ya aplicamos un poco más porque estamos hablando del desarrollo de las flores, el desarrollo del follaje también. En el caso del fósforo se puede aplicar hasta el 50% de la dosis, pero fraccionado. El potasio lo debemos aplicar el resto de la dosis, es decir, en 2 etapas. Utilizamos el potasio al momento de la siembra y utilizamos el potasio en la fase de floración. Cuando ya tenemos el inicio de llenado de grano, el nitrógeno se debe aplicar entre el 30 y 40% de la dosis, ya prácticamente la dosis restante. Y en el caso del fósforo y el potasio no se recomienda utilizar en este momento. Entonces debemos estar claros el momento que nosotros vamos a utilizar, que es el momento específico donde la planta requiere. Si nosotros utilizamos el producto cuando la planta no lo requiere, estamos desperdiciando y estamos gastando dinero en balde. En el caso del cultivo del maíz, igual, ¿verdad? En esta etapa nosotros tenemos que garantizar el momento específico. Ustedes ven en esa imagen que está acá abajo cómo los productores han estado también utilizando el momento exacto de la utilización del fertilizante y por ende han tenido excelentes resultados en cuanto al crecimiento, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la producción de sus cosechas. Entonces, otra de las experiencias que se ha tenido también es el lugar que los productores utilizan. Estamos hablando de que hay muchos productores a los que se les ocurre usar el método del boleo. Y estamos hablando de que el método del boleo no fertilizamos totalmente los cultivos. Es decir, donde el brazo gira, en esa manera algunas plantas quedan fertilizadas y otras quedan poco fertilizadas. Si utilizamos el método de siembra matoneado, como decimos, también estamos provocando de que no fertilicemos totalmente nuestros cultivos. Por eso a los productores se les recomienda sembrar a surco, sembrar en doble surco, sembrar de una manera que se pueda fertilizar correctamente nuestros cultivos para que así nosotros podamos reducir los costos en cuanto a la fertilización. Tanto para el cultivo del maíz como el frijol, todos estos nutrientes deben de ser incorporados a una profundidad de 5 centímetros, una distancia entre 5 o 12 centímetros de la semilla o de la planta, ya estamos aplicando al momento de la siembra, entonces de 5 o 12 centímetros, o cuando ya está desarrollado el cultivo podemos establecer lugar adelante. Entonces, es la ubicación precisa del fertilizante dentro del perfil del suelo, y hablaba el doctor Valdivia que necesitamos incorporar estos productos químicos, ¿verdad? Precisamente a fin de maximizar la absorción y reducir al máximo, por lo más posible, la pérdida de este producto, ya sea por exfoliación, ya sea por fertilización o por escorrentía. Que de hecho, como le mencionaba, aquí en el territorio de la costa Caribe, principalmente en esta zona del Rama, tenemos pocos meses de sequía y mayor cantidad de meses de lluvia. Entonces, se tiende a perder un poco el nutriente debido a las escorrentías. Tratamos de motivar a los productores, tratamos de cambiarle la metodología de la manera de aplicar y el lugar de donde va a aplicar. Muchos de ellos ya han estado realizando el lugar correcto o el lugar debido donde se debe de llevar a cabo la nutrición de la planta y han tenido excelentes resultados en cuanto a la promoción. Aquí pueden observar en estas 3 imágenes los productores cómo tienen sus cultivos, cómo son sus producciones sanas, su cultivo bien desarrollado, bien nutrido, por la utilización correcta de estos 4 requisitos. Por eso decimos que la experiencia de cada uno de los productores va a depender de su esfuerzo, de su interés de producir más o menor costo, siempre tomando en cuenta la aceptación al cambio. Es decir, vamos a dejar el método tradicional en cuanto a la manera de siembra, en cuanto a la manera de aplicar el producto, y vamos a realizar un pequeño cambio
en cuanto a todos esos requisitos para nosotros obtener buenos resultados en cuanto a la producción. Una de las recomendaciones que también hacen énfasis los productores es la parte de la utilización de productos orgánicos. Tenemos que por kilogramo por tonelada de los diferentes abonos orgánicos, el mejor que hemos tenido resultado es el potasio. ¿Por qué? Porque tiene por tonelada 890 kilogramos de materia orgánica, ofrece 37 kilogramos por tonelada de nitrógeno, ofrece 9 kilogramos por tonelada de fósforo, 9 kilogramos por tonelada de potasio, 13 de calcio, 11 de magnesio y solo lo único pues que nos ofrece azufre, debido a que pues aquí sabemos de que tenemos los ácidos a llevar esa parte de una pequeña aportación del azufre al suelo. También los productores han hecho referencia en la utilización de lo que es el encalado para regular el pH ácido que tenemos en estos territorios, en el suelo de estos territorios. Siempre y cuando, ¿verdad?, haciéndole una evaluación al suelo, ya los productores han aprendido incluso a realizar estas evaluaciones visuales del suelo y han aprendido la manera de cómo medir el pH de su suelo. Algunos han utilizado el pHímetro y otros se han llevado por el método rústico de la utilización del repollo morado. Aunque cuesta un poco conseguir el repollo morado por esta zona, entonces la mayoría de ellos utilizan el pHímetro. Estos productores siempre han tenido la disposición de aprender algo nuevo, siempre han estado agradecidos con la institución por todas las enseñanzas que nosotros les hemos brindado, por lo que han aprendido. Y puedo decirles que al pertenecer al grupo de formadores de CRS, nos hemos nosotros como técnicos también enfocados en apoyar al pequeño y al mediano productor a producir más con menor costo. Esto, pues, verdad, siempre con la aceptación del productor para tomar en cuenta su aceptación de la tecnología con el cambio. Eso sería mi intervención. Si tienen alguna pregunta. No tenemos una pregunta.